¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una entrevista más de la entrevista con Lu. Como todos los jueves, aquí estamos. Hoy es la número 20. Ya estaba haciendo cuentas antes de salir en vivo y pues son 5 meses que pareciera un poquito, pero la verdad es que 20 entrevistas pues ya pesa. Hoy como todos los jueves tengo un invitado muy especial. Este invitado, pues bueno, nace el 1 de diciembre de 1997. Es hijo del matador francés en retiro Michel Lagraver. Él es considerado como el matador de toros más joven en la historia en tomar, más bien, el torero más joven en tomar la alternativa en la historia de la tauromaquia. Estoy hablando de Michelito Lagraver, ya lo tengo aquí. Nos vamos a apurar porque ya saben, solamente tenemos 1 hora para esta entrevista y denme un segundito porque ya está aquí. Listo, ahora sí. Ahora sí, perdón, que estaba fallando el wifi. ¿Qué No te tal? preocupes, creo que fue para los dos, entonces no hay ningún Sí, problema. Quiero agradecer, primero que nada, pues tu disponibilidad para esta entrevista con y mucho pues vamos gusto. a entrar de lleno contigo porque solamente tenemos 1 hora. Perfecto, perfecto, un gusto y muchas gracias. A mí me maravilla leer y conocer tu historia y estudiar tu historia porque empiezas muy pequeño. Me parece que es de manera natural en cómo se da el toreo y el gusto del toreo para ti. Sin embargo, la gente no lo conoce. Tú vienes de una familia muy taurina, mamá empresaria, papá torero. Cuéntanos un poquito esos pequeños inicios. Pues sí, la verdad que, bueno, es una historia un poquito, pues ya con el paso de los años, que ya tengo pues 22, la veo un poquito rara, ¿no? Rara en el sentido de que, bueno, siempre estuve rodeado de toros, ¿no? Mi papá matador de toros, como bien dices, mi mamá pues desde que conoció a mi papá se metió al tema taurino como empresaria. Primero fue contadora de la Plaza de Toros Mérida y luego pues vio festejos por aquí en el sur. Y pues claro, pues yo todo el día obviamente estaba rodeado del mundo del toro, ¿no? Venían toreros a la casa, desde el Sotoluco hasta el Chihuahua, o sea, vinieron todos, todos, todos. Entonces, pues claro, era muy complicado volverme futbolista o astronauta, ¿no? Tenía siempre un capote al lado, una muleta y aparte me gustó mucho el tema taurino porque no siempre porque estés rodeado en algo quiere decir que te va a llamar la atención, porque por ejemplo el Galo creció igual que yo y él se decidió mucho más tarde, él de hecho no quería ser torero. Y yo sí, yo desde que tengo uso de razón lo tenía claro que quería ser torero, pero pues, obviamente con 5 6 7 años no eres consciente tampoco de las decisiones que tomas, es más tu yo contemplativo que tu de verdad decisión o tu madurez, porque esa edad no la tienes. Pero pues la verdad que es una historia bonita, ¿no? Con, con muchos momentos bonitos que la verdad doy gracias a la vida de haber elegido esta profesión, porque pues gracias a ella pues he vivido cosas que seguramente no hubiese podido vivir si no hubiese elegido el camino del toreo. Exacto, y aparte inicias muy, muy pequeño. A lo mejor al principio yo veía tus entrevistas de pequeñito y, y yo te veo muy seguro, pero años antes me imagino que era como un juego, como, ay, pues agarro el capote, pero a los 6 años pues empiezas a crecer y a entrenar ya formalmente. ¿Cómo se da eso? Sí, pues la verdad que como bien dices, ¿no? A esa edad pues es un poquito un juego, ¿no? O sea, yo quería ser torero, pero pues si me preguntaban con 6 7 años, yo no tenía idea que unos años después, 8 9 años después, iba a ser matador de toros, que el más joven de la historia, como dijiste hace un rato, ¿no? O sea, ni en mis sueños más raros y locos estaba eso, ¿no? Yo pues toreaba porque me gustaba pero bueno, obviamente no tenía idea de la trascendencia que luego iba a tener, independientemente de haber logrado o no algunos objetivos, la trascendencia que iba a tener en el mundo taurino, ¿no? Porque al final de cuentas pues, va a quedar ahí, ¿no? Ese récord, entre comillas. Pero bueno, el día a día todo fue muy rápido. O sea, para mí, viviendo en ese momento, yo no me daba cuenta de verdad con esa edad. Toreaba un día en Perú, a las 3 semanas en Ecuador, luego toreaba en México y así fue desde los 7 hasta los 11 años, 12 que debuté en novillero. Y fueron pues momentos bonitos, pero que o sea, vivía también una especie de doble vida, ¿no?
cuando iba a la primaria, pues era Michelle, un niño normal, entre comillas, ¿no? Que iba y pues tenía sus amiguillos ahí en primaria y jugaba al fútbol en el recreo. Pero luego pues vivía un poco como un hombre mayor, ¿no? Entre hombres mayores y me gustaba ser como que era el hombre mayor también, ¿no? Me gustaba que, no que me trataran con respeto, pero sí me gustaba guardar cierta distancia porque pues copiaba a los adultos, ¿no? Me gustaba que me trataran igual que ellos porque al final pues yo también me ponía delante del ganado, ¿no? Y te digo, fueron momentos bonitos, ¿no? También te soy muy sincero y siempre lo he dicho en las entrevistas y a mí, yo nunca he sido, como dije en Twitter ayer o antier, yo hablo sin filtros y no me gusta nunca decir cosas que no son las verdaderas. Me arrepiento un poquito, no, o sea, no en el mal sentido, pero de haber vivido todo tan rápido, ¿no? Porque al final de cuentas la tauromaquia también es una carrera que debe llevar ciertos procesos exactamente y tiempos que yo no viví y te digo, no me arrepiento en el sentido de que si me dieran a elegir lo cambiaría, no, pero a veces añoro el poder haber disfrutado un poquito más, torear de becerrista a los 12, 13 años, pues, becerras y estar, como decimos en el argot taurino, con el agua a los tobillos, ¿no? O sea, no tan apurado, ¿no? Yo a los 11 años ya toreé en México como novillero picado. Y claro, pues yo siempre, no la sufría, pero pues sí no disfrutaba tampoco demasiado, no era novillo ya con 450 kilos, me pasaban por acá, entonces yo decía. Pero te digo, eso es lo único que, si mi hijo, si algún día tengo un hijo, quisiera ser torero, intentaría que primero viva y haga su vida de niño y adolescente. Y no lo digo porque mucha gente lo puede tergiversar y pensar que es un reproche hacia mi papá en este aspecto. No. Yo lo hice porque él me preguntaba si quería y yo dije que sí porque me divertía. En ese momento yo lo veía como un juego. No era consciente que ir a México era pues, algo top, ¿no? O sea, yo en ese momento, pues sí, voy a la México como si fuera a Tizimín aquí en Yucatán. O sea, me daba igual por completo. Pero luego con el paso de los años dije, o sea, vaya locura porque... No, ya no tanto por estar bien o mal, el petardo es lo de menos y al final de cuentas personas con 30 años pegan petardos, ¿no? Pero el tema de que me pasara algo o simplemente que me aburriera, pues eso es lo que a lo que me refiero cuando digo me arrepiento, no el que me arrepienta haber empezado joven, no, me arrepiento de no haber disfrutado un poquito más pues los procesos que uno debe disfrutar cuando uno empieza. Está haciendo un poquito de estática tu micrófono, tus audífonos están haciendo... Ahí ya no. Aquí ya. Ahí está perfecto. Bueno. Perfecto, aquí lo tengo. Me manda saludos el Galo, mi hermano, mira, qué chalado. Anda por ahí seguramente, ¿no? Está ahí a 5 metros detrás de la puerta. Fíjate que a mí me parece muy curioso el hecho de que no dimensionaras el lugar en donde tú estabas, porque a final de cuentas, tú no viviste este proceso de novilleros sin picadores porque no existía en ese momento. O sea, tú pasaste de becerrista a novillero con picadores a una cortísima edad, a encerrarte con novillos a una muy corta edad, o sea, eras muy, muy pequeño. Dimensionabas esa parte, o sea, te dabas cuenta, yo veía una de tus entrevistas, tenías 10, 12 años, que decías, bueno, pues es que no escucho nada cuando estoy en el ruedo, pero de repente veo que la gente se para y que me aplaude y siento muy bonito. Pero dimensionabas esa parte de que ibas forjando tu historia. No, la verdad que no. No, o sea, te soy muy sincero, yo iba, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Una tarde cualquiera, ¿no? En Tepic, Nayarit, que toreé una corrida mixta con el Conde y creo que Jorge Hernández Gárate, y yo mataba 2 novillos, yo tenía 12 años y para mí torear en Tepic era como torear un tentadero en cualquier lado, ¿no? Yo iba con la misma actitud, pues de divertirme y punto, ¿no? Que hasta cierto punto me beneficiaba porque no sufría, no tenía esa responsabilidad de decir, hoy me la tengo que jugar, hoy me juego la temporada, o sea, por un lado era bueno, pero por otro lado también era un tanto irresponsable por mi parte, porque pues yo iba un poquito, no al garete, porque yo tenía ya pues experiencia, ¿no? A pesar de la edad, pues yo había toreado mucho, pero sí era un poco irresponsable, ¿no? Porque pues como niño de 11, 12 años bien podía hacerme pato y no torear ese día o pegar 2 muletazos y taparme. Entonces por ese lado sí es verdad que no era muy consciente, ¿no? Luego era consciente en el tema responsabilidad porque pues yo entrenaba, o sea, yo tenía 11 años, 12 años y aparte de mi primaria o mi secundaria, yo era consciente que tenía que entrenar, que tenía que pues, sacrificar las salidas con mis amigos al cine o a una fiestecita, etcétera.
por el tema del toreo, ¿no? Que de hecho, cuando dije hace un rato del que me arrepiento, engloba un poquito esa parte, ¿no? Más que nada mi lado personal, lo sufrí más por ese lado que por el tema taurino, ¿no? El haber, no perdido, pero sí dejado de vivir ciertas cosas que, pues hoy con 22 años las estoy empezando apenas a vivir y digo, o sea, sí hay cosas que tienes que vivir sí o sí, ¿no? Independientemente de que seas torero, ingeniero, futbolista o lo que sea, tienes que vivir ciertas etapas de tu vida que yo no viví y que ahora he empezado a vivir desde los 18, 19 años. Y es a lo que, bueno, no era consciente en ese entonces porque para mí el torero era como para un niño irse de pinta de su escuela e ir a jugar fútbol, era ir a divertirse, ¿no? Yo disfrutaba, viajaba, conocía gente, conocía toreros famosos que eran mis ídolos, sin tener la idea que luego, años después, pues iba, entre comillas, competir con ellos. Claro. Quiero hacer un paréntesis pequeño porque hay alguien insistentemente en preguntar si tienes novia. Entonces, no. No. He tenido novia, he tenido 3 novias en mi vida, no al mismo tiempo porque no se puede, pero no. La verdad que fuera de broma suena un poquito a cliché, pero como torero, como cualquier profesionista, como torero, como futbolista, como artista, como cualquier persona que tenga una disciplina, no tanto por el tema de la fama, sino más bien por el tema de la disciplina, por lo menos en mi caso, es complicado, ¿no? Voy a contar esto que es un poquito personal, tenía una novia que se molestaba conmigo porque yo los fines de semana no podía salir al antro con ella, yo le decía, oye, mija, yo tengo que levantarme a las 7 a tentar el sábado y no puedo, entonces me fui dando cuenta de que tenía que ser yo un poquito más egoísta si de verdad quería funcionar en esto, ¿no? Y quizá por eso también de Matador de Toros me perdí un tiempo, me perdí profesionalmente hablando, porque pues nunca había tenido novia, tuve mi novia y le dediqué más, no quizá más tiempo, pero le dediqué quizás momentos que tenía que haber dedicado a mi profesión y me desviaron un poquito del camino y por eso ahora, no es que no quiera, posiblemente esté enamorado de una que me pela, no voy a decir quién es, pero no puedo, ahorita mismo no puedo, aunque me pelara no puedo, o sea, es imposible. Claro. Si de verdad quiero trascender o hacer algo ahorita mismo, pues es complicado, ¿no? A menos de que sea alguien que de verdad te entienda y pues esté consciente de lo que representa estar con una persona que tenga que dejar casi todo al lado por una profesión, es sumamente complicado. Lo viví con mi papá y mi mamá, entonces mayor espejo que ese no puedo tener. Exacto. Bueno, continuamos con la entrevista. Seguimos situados a los 12, 13 años. A mí me parece increíble esta parte en la que tenías que ser muy maduro, muy responsable en el sentido de que viajabas mucho, en que te presentaste en todos los países taurinos exceptuando Portugal. Y toreaste en todos, triunfaste mucho, cortaste 100 y cacho de orejas. ¿Cómo era para ti, pues, llegar a los hoteles, llegar a países nuevos? Eras como ese personaje que llamaba la atención y te cuestionabas esa parte del ¿por qué a mí? ¿Por qué me preguntan tantas cosas? ¿Por qué causo tanta expectativa? Sí, la verdad que sí, ¿no? Yo, mi papá era el que viajaba conmigo y mi abuelito a veces, junto a mi papá, y yo les decía, o sea, de verdad, con estas palabras, ¿por qué me piden fotos o por qué me piden entrevistas? O sea, yo no era consciente de la dimensión que tenía, ¿no? De repente me acuerdo, con 11 años me entrevistó la misma semana Loret de Mola, López Dóriga y no me acuerdo el nombre de un periodista español de la agencia F que era o es conocido, no me acuerdo. Y yo en ese momento dije, perdón por la expresión, pero ¿qué coño ven en mí? O sea, o ¿qué estoy haciendo para que esté tan...? De hecho, hubo un tiempo que se molestó Loret de Mola conmigo porque en una entrevista de las que me hizo, porque me hizo 2, me había hecho una y había cortado yo 2 o 3 orejas en San Cristóbal, Venezuela, y nadie me entrevistó, nadie me preguntó cómo me fue. Yo dije, bueno, y a los 3 días estoy en Cali, me agarró un novillo y fue noticia mundial porque mi papá se metió a quitarme el novillo y me llamaron en pleno noticiero en Televisa, él lo hacía a las 7 de la mañana, 8, yo estaba todavía en el hospital en Cali por teléfono, me acuerdo, y le dije en vivo que estaba yo molesto porque había cortado 2 orejas el día antes en Venezuela y nadie me llamó para felicitarme, y ahorita que me agarra un toro, pues me llaman para crear una especie de morbo, polémica por todo lo que sucedió con mi papá, conmigo. Y yo creo que desde ahí se molestó. Y luego pues ya volvimos a tener contacto hace 1 año y medio y ya le digo, oye, estaba yo morrito, no me hagas caso. O sea, yo la neta no tenía ni idea de lo que hacía en ese entonces. Pero sí, yo no era consciente de
pues quizá el alcance que tuve. De hecho, fuera máscaras, mi época de fama, si se le puede decir así, fue de niño. O sea, matador de toros, pues la verdad que no se acerca ni al 10% de lo que causé de niño, de becerrista y de novillero, ¿no? Y todo era causado, la verdad, que en su mayoría por el morbo que generaba, ¿no? Ver a un chavito pues torear novilladas picadas junto a personas o jóvenes de 20, 25 años, ¿no? Y te digo, pues todo eso me empecé a dar cuenta a los 16, 17 años, conforme ya era matador, cuando me di cuenta de hecho, mis propios compañeros, ¿no? A Joaquín Angelino, el Calita, todos ellos me decían, oye, cabrón, no mames, ¿sabes que tú de niño nos traías locos a todos porque no era normal lo tuyo? Pero yo en ese momento no lo captaba, hasta años después, cuando fui hablando con profesionales que ahora somos pues, compañeros, rivales, me lo fueron pues contando cómo lo vivían ellos de fuera, y ahí es cuando me empecé a dar cuenta de verdad la importancia y la trascendencia que tuvo, ¿no? Que en su momento pues ni en cuenta, la verdad. Y precisamente esa parte en la que no era normal, hay una historia cuando ibas a encerrarte, sigue haciendo ruido tu... Sigue haciendo. Sí. A ver, ahora. Ahora ya no. Ahora ya no. Esa parte en la que cuando te ibas a encerrar con novillos, te llevaron a la Procuraduría, has sido blanco, por el ser tan joven, también has sido blanco de este antitaurinismo y este estar en contra y agarrar armas en todo lo posible y sobre todo en los niños, para que no estén, para que no asistan, para que no formen parte de una celebración de la tauromaquia. Y cuando tú te encierras, bueno, te llevan a la Procuraduría, perdón, para hacerte preguntas, ¿no? Para cuestionar de... 2 psicólogas me entrevistaron la noche antes de la encerrona. Sí, y de verdad que yo estaba muy molesto. Yo no me molestaba, yo soy una persona de muy buen humor normalmente, pero yo tenía 11 años, al día siguiente yo sabía que iba a torear 6 novillas, y yo, dentro de mi cierta precocidad de edad, pues ya era consciente que era un compromiso importante, ¿no? Y ya eran las 11 de la noche, yo estaba ahí en la Procuraduría del Menor, y les decía, no, o sea, si me van a preguntar si me obligan a torear, y si están lucrando conmigo, no, mañana no cobro un peso, mañana la novillada de hecho era gratis, la gente que fue, y no me obligan. O sea, si fuera así ya te lo hubiese dicho llorando hace rato, y metan a mis jefes al bote, o sea, tal cual, no con esas palabras quizá, me hicieron hasta llenar test y formularios y cosas que con 11 años, pues tú qué, o sea, no, y claro, en ese entonces, pues, sí, fíjate, esa es de las cosas que sí sufrí en ese momento, o sea, de las pocas cosas que era consciente era de ese, pues por un lado maltrato, quizá no era conscientemente, la gente lo hacía por maltratarme, porque pues yo entiendo que una persona no taurina piensen que de verdad están explotando a un niño, o sea, no los juzgo, pero oye, si te está diciendo un niño con 11 años, con toda libertad de decirte, oye, me están obligando, y te está diciendo, no, nadie me obliga, yo mañana toreo, de hecho quiero dormir porque me toque levantar, mañana toreo, ¿qué prueba más clara que esa puedes tener? Entonces ese era mi enojo, y varias veces me pasó en Mérida antes de la encerrona, me pasó en Perú, me pasó en Francia, y me hartaba porque pues casi siempre pues mi viejo terminaba peleando con los antitaurinos, porque pues al final de cuentas él era torero y él sabía que independientemente de mi edad yo era torero también, y lo que quería era torear. Y eso sí fueron momentos complicados, ¿no? No lo sufrí demasiado, porque la verdad que la mayoría de las veces siempre pude torear, pero sí era incómodo, la verdad, ¿no? De hecho era una persecución. Me acuerdo que había prensa en la casa, llegaban periodistas de afuera de la casa, llegaron a tirar tomates y cosas así, gente antitaurina, y pues sí, fue complicado, pero pues al final de cuentas, gracias, o sea, la poquita fama o mucha gente en mi vida fue también gracias a ese tipo de personas, ¿no? Que pues unas por tal de protegerme y otros por tal de joderme, perdón por expresión, pero pues me hicieron pues saltar a las luces del mundo taurino. Sí, y a lo mejor la poca conciencia y el hecho de proteger también a un también se convertía en agresión, ¿no? No medían hasta dónde podías alcanzar y acercar de ti en tu derecho de querer defenderte. Claro, sí, o sea, no sabían ellos, o por lo menos los que actúan de buena fe, porque me tocaron un par de señoras que o sea, de verdad que yo sentía que eran honestas conmigo y de verdad se preocupaban por mí, y yo de verdad notaba que no era por mala intención. Y fíjate, paradójicamente fueron las que me entendieron y de verdad dijeron que yo no tenía ningún problema, que de verdad era mi vocación, independientemente de que ellas eran antitaurinas, lo entendían. Pero había unas personas que de verdad me querían hacer preguntas o me ponían en tesituras en las cuales
para mí era muy difícil contestar, ¿no? Con 11 años te preguntaban, si te dieran a elegir mañana entre torear o el futuro de... Me acuerdo un día, porque yo no siempre cobraba, porque las cosas como son, había veces que sí cobraba por torear, porque pues por supuesto que mal que bien, la tauromaquia es un trabajo para los toreros, y me preguntaban, oye, ¿qué prefieres eso o el futuro económico tuyo? Con 11 años, y decía, o sea, quizá en ese entonces no decía, no mames, pero luego cuando yo crecí decía, no mames, no puede ser que te pregunten con 11 años eso. Es como si un niño que quiere ser futbolista, que lo recluta un equipo y lo mete en un pues, club aislado de su familia durante un año, le preguntan eso. Pues él quiere ser futbolista porque es su sueño, no porque se haga rico o pobre, o sea, simplemente por eso. Y sí, por ese lado era una persecución que hasta se volvió un poquito personal, porque era el único que perseguían. En ese entonces estaba Leo Valadez, estaba Paola San Román, estaba el propio Andrés, Orocarrey, Colombo, y al único que fregaban era a mí, porque también yo era el que más toreaba, pero aún así había por dónde meterle mano a los demás, y al único que tenía esos tipos de problemas era a mí. Y hoy, fíjate, hoy checando en Twitter una conversación muy antigua de una persona con un antitaurino, incluso la misma gente taurina me atacaba, y leí un comentario de una persona que hoy me da coba en Twitter, que me dice, matador, tú eres el futuro de la fiesta, donde él decía, ese niño, su papá y su mamá son un peligro para la tauromaquia y un cáncer. Yo dije, no mames, o sea, brother, tenía 11 años, ¿cómo podías expresarte así de un niño? Independientemente que te gustara yo como torero, o sea, ni yo me gusto, si me preguntas, no me gusto, pero ¿cómo te puedes expresar de esa manera de gente que ni conoces, no? O sea, hasta en el mismo medio taurino, periodistas, compañeros que no querían torear conmigo, o sea, todo, de hecho, sufrí más eso que los antitaurinos. Los antitaurinos me daban igual, si al final de cuentas pues no están a favor, independientemente que tengas 11 o 30 años, nunca van a estar a favor, pero del medio taurino, y de hecho, hoy que soy matador de todos, a muchos se las guardo, y no es por ser grosero, pero a uno ni los saludo, porque me acuerdo, y yo era muy niño, y me dolió mucho que con 11 años se expresaran así de mí y de mi familia, ¿no? Y hasta el día de hoy hay gente con la que yo los respeto, pero si los tengo que evitar, los evito, porque sí me ningunearon y me trataron muy mal en ese entonces. Sí, claro, y tienes toda la razón. Llegas a los 14 años, ¿cómo se da? Porque eres el primer, bueno, el torero más joven en tomar una alternativa. O sea, tenías 14 añitos toreando toros de 500, 600 kilos. O sea, yo soy muy bajita y las vaquitas... Yo también, ¿eh? ¿No? Yo mido unos 64, imagínate, o sea, yo soy un minion. ¿Cómo se da? Son dos preguntas. ¿Cómo se da la alternativa? O sea, ¿cómo llega ese ofrecimiento para tomar la alternativa? ¿Y cómo lo visualizabas tú? Porque eras muy pequeño de edad. Sí, y de estatura también. Yo estaba en Valencia, en España, y me había ido un mes a entrenar a casa de un amigo matador de toros. Y me acuerdo, acaba de fallecer mi bisabuela el día antes, y al día siguiente me escribió mi papá como para darme buenas noticias. Oye, me habló, en ese entonces era don Ricardo Sánchez, el representante de Espectáculos Taurinos de México, y el 2 de diciembre te quieren dar la alternativa, y yo cumplo años el 1 de diciembre. Entonces dije, no, que me la den la semana antes de cumplir los 15 años, no mames, o sea... Yo todavía ilusionado con ese tema dije, no, pues está bien que me la den, pero que sea la semana antes. Por una semana más, una semana menos, no cambia nada. Pero pues pensé que se iba a quedar ahí, ¿no? En el aire, entonces paró eso, ¿no? Eso fue el 12 de agosto por ahí. Yo estaba en España. Y por ahí del 19 o 20 de agosto me llama mi papá y me dice, oye, ya está hecho, se va a anunciar en estos días. Te la da, en un principio creo que iba a ser el Juli o Ponce, y al final me dijeron, bueno, es Castela y Juan Pablo Sánchez con la corrida de Bernaldo. Y dije, pues, o sea, yo con que fuera en Mérida estaba feliz. Yo quería que sea en Mérida porque, pues, durante... Sí, es mi plaza y pues toda mi familia, ¿no? Y bueno, me atrapaba el corazón en ese lado, ¿no? Pero cuando se anunció y empecé a ver los comentarios que en su totalidad fueron negativos, ahí ya, de hecho, caí en... Yo no soy, de hecho yo tengo un Facebook personal donde siempre ando criticando a la gente y pongo, la gente tiene piel de mazapán, porque la gente cae en depresión por cualquier tontería, ¿no? Últimamente. Pero en ese entonces yo por esa tontería caí en una especie de depresión, septiembre, octubre, noviembre del 2012. De hecho, el último novillo de mi vida, mi despedida de novillero fue en Lima, Perú, y se me fue vivo. El único novillo en mi vida que se me fue vivo.
6 días antes de mi alternativa y yo me quería suicidar y dije, no puede ser. O sea, yo estaba hundido porque leía incluso matadores de toros en sus Facebook personales diciendo que era una locura, que qué chalado mi papá y que más chalado el niño. Matadores que habían estado en mi casa. Y decía, es que no, no puede ser, no puede ser. No. O sea, yo estuve a punto de verdad 4 o 5 días antes, no de quitarme, pero decía a mi viejo, oye, no lo veo. Pero más que nada por lo que me hacían sentir, había quienes me apoyaban, pero eran los que siempre habían estado, ¿eh? Mi abuelo, mi papá, 3 o 4 amigos y para tú de contar. Y por ese lado fue, de hecho fueron los 2, septiembre, octubre y noviembre fueron los meses más complicados que yo he vivido como matador de toros, bueno, como torero, porque sí hubieron tantas críticas y después del novillo vivo que fue en Lima, en la Feria del Señor de los Milagros, o sea, aparte en una feria importantísima, yo no sabía si reír o llorar, ¿no? Y bueno, llegó la fecha de la alternativa, al final fue el 25 de noviembre, se adelantó una semana, no sé si por mi capricho o por temas burocráticos, ahí no lo sé, pero bueno, me vino bien, fue con 14 años y una semana antes de cumplir los 15, ¿no? Y en la mañana, esto es más como anécdota, me acuerdo, yo dormí en mi casa, en la casa de todos ustedes, no suelo dormir en hotel cuando toreo en Mérida, pero me voy al hotel luego en la mañana. Y como a las 9 de la mañana mi papá se fue al hotel donde me iba a vestir a ver todo, pues, las cuadrillas, yo tenía un apoderado en ese entonces, y me habla como a las 11, me dice, oye, acabo de desayunar con Castell y me dijo que escojas tus 2 toros. Y yo dije, qué buen detalle. Pero luego, pues, Juan Pablo y la gente de Juan Pablo no quisieron y se hicieron 3 lotes, para que veas que hablo sin filtros, o sea, me da igual. se hicieron 3 lotes, y pues me dejaron escoger un lote, eso sí, luego se portaron bien, había 3 lotes, obviamente el toro que sabían que yo iba a elegir, porque había un toro muy bonito, muy grande, con 600 kilos, pero muy bonito, lo pusieron con el otro toro de 590 kilos que tenía 1 metro de pitón a pitón, pero dije, bueno, no pasa nada. Y no me equivoqué, agarré ese toro y le corté la única oreja, y me acuerdo, después de tomar la alternativa, mato el toro, le corto una oreja, doy la vuelta, me meto al callejón, me abraza Castela, siempre tenía una imagen de él de muy mamón, porque es lo que te decían todos. Y conmigo se portó de categoría y entré al callejón, me pegó un abrazo y me dijo, me has puesto la piel de gallina, en pocas palabras pues me dijo eso. Me metí al callejón ahí a pendejear, perdón por expresión, pero me metí a pendejear y el galo estaba en una barra. André tenía como 12 o 13 años, mi hermano, y me dice, y le pregunto a André, oye, ya soy matador, me acuerdo porque no se me olvida, estaba Castela a mi lado y le dije, oye, ¿ya soy matador o hasta que mate el próximo toro? Y hasta el día de hoy nos acordamos de eso porque estuvo muy chistoso. Fue una pregunta de un niño. O sea, yo era matador ya y fue una pregunta de un niño, una ocurrencia. Pero pues fue después de ese, o sea, cuando acabó la corrida, te puedo decir que fue de todas las veces que he toreado en mi vida es el día más feliz. Porque al final salió todo como nunca pensé que iba a salir, sobre todo con lo que había pasado esos meses, ¿no? Triunfar a lo de una máxima figura del toro como Castela y en ese momento Juan Pablo, que era pues el mejor, uno de los mejores de México, yo iba muy presionado y la verdad que luego como salieron las cosas, o sea, ese día yo me creía Manolete, o sea, era el mejor día de mi vida, de verdad. Pero esa parte inocente que no se perdía, porque a final de cuentas a los 14 años eres un niño Sí. que tampoco tuvo esa oportunidad de vivir lo que un niño de 14 años vivía. De hecho, ese día todos se empedaron, mis papás, mis abuelos, mis apoderados, y yo me quedé dormido en 2 sillas como un niño de fiesta ahí en donde estábamos cenando todos. O sea, yo ese día con el estrés, la adrenalina, el nervio, yo caí muerto y cuando me levanté a las 3, 4 de la mañana seguían todos ahí, o sea, celebraron todos más mi alternativa que yo. Entonces, a eso me refiero que yo pues era un niño, ¿no? O sea, yo toreé, hice lo que me gustaba y luego ya me daba igual, o sea, no es como ahora que quizá, oye, cortas 2 orejas en la México y es lógico que con 20 años te quieras ir de fiesta con tus amigos, ¿no? Yo en ese entonces, no, pues toreé, me acuerdo, de hecho, al día siguiente fui a tentar, el 26 de noviembre fui a tentar con Juan Pablo, aquí cerca de Mérida. Yo era ya, pues, ya era matador de toros y ya con eso yo ya era el más feliz del mundo. Oye, y ese cambio, porque en automáticamente pues eres el niño novillero, pero en automático al día siguiente despiertas y eres matador de toros, y ese cambio, porque ya te tienes que probar con los grandes, ya participas en un escalafón de matadores con figuras, con gente consagrada, con gente que ya lleva muchos años de alternativa. ¿Cómo manejas esa parte? Eso también fue un poquito, no difícil, pero sí incómodo, porque independientemente de los amigos que tenía en el mundo del toro, que son pocos, son 3 o 4 matadores, no es que tengan amigos, tampoco tengo, pero yo siempre te digo, guardé mis distancias porque
porque de becerrista yo era un niño muy pesado. Yo con 11, 12 años le escribía a todos los matadores y le decía, matador, es mi ídolo. Y cuando ya empecé a competir con ellos, pues obviamente me di cuenta que ya no podía ser de esa manera, ¿no? Que siguiera teniendo 14, 15 años y fuera mis ídolos, ya no. Entonces yo solito me empecé a autosugestionar de guardar distancia con ellos, pero era inevitable, y soy sincero, me acuerdo a los 15 años, antes de cumplir 16, el año siguiente justamente toreé con Ponce y Sotoluco en León, y yo estaba en el patio de Juárez y veía a Ponce y decía, madre mía, o sea, estoy toreando con Ponce y con el Sotoluco, y yo decía, puta, o sea, yo me estaba muriendo. Y luego de esas veces bueno, yo la verdad yo no soy creyente, ¿no? Yo no creo en nada, pero de esas veces que, por decirlo de una manera, pues de las que Dios pone la mano y otra vez embistió el único toro para mí, le corté la única oreja, y yo decía, madre mía, o sea, fui el único corte de oreja con Ponce y con Sotoluco hoy, con 15 años, decía, o sea, yo te digo que en esos momentos poquitos tuve esa fortuna, pero sí, para mí fue un shock total, incluso no con las figuras, toreaba con cualquier matador bueno de México y los veía y decía, o sea, a este hombre yo le pedía fotos hace 6 meses, y ahorita estoy toreando con él y ahí, fíjate, ahí sí me costó cambiar el chip un poquito, ¿no? Ya ahora ya con 22 los veo y si tengo que ni voltear a ver a uno, ya ni los volteo a ver, pero en ese entonces sí, pues para mí era, pues imagínate con 15 años jugar en primera división de fútbol y ver a cualquier fútbol, como en su caso Ponce sería Messi, y jugar contra Messi, pues le pides la camiseta terminando el partido, ¿no? En ese caso yo me sentía de esa manera. Y te digo, eso fue no difícil, pero era curioso, ¿no? Yo llegaba al hotel y le decía a mi hermano, o sea, güey, estuve con Ponce, o un día en Ecuador me brindó un toro fandiño, y cosas así que yo decía, "Pf", o sea, para mí eso 6 meses antes eran cosas impensables. ¿Y cómo manejaste esta parte? ¿Tú también tuviste una parada? Porque generalmente de novillero a matador, yo sé que ya tenías contratadas varias corridas post alternativa, pero Sí. ¿cómo fue después? ¿Cómo fue este cambio? Porque bueno, ya llevas casi 8 años de alternativa, pero ¿cómo fue ese cambio para ti Pues a mira, manera profesional? el cambio lo noté, yo lo tomé en 2012 y lo noté en 2015, porque la verdad que entre la buena gestión de mi papá y mi apoderado, 2013, que fue mi primer año, porque en el 12 pues la tomé en noviembre, prácticamente no toreé, 2013, 2014, bueno, en 2013 quedé en segundo lugar de escalafón, toreé 34 corridas de toros, pero te soy sincero, noté más el cambio del becerro al novillo que el novillo al toro en ese año. Luego me fui a Europa en 2015 y ahí sí dije, uff, o sea, ya independientemente que el toro era quizá el mismo tamaño que en México, ya me veía en un patio de cuadrillas con Avellani, con el Cid, o con el Fandi, con el Cordobés, con Paquirri, con Cayetano, y yo decía, o sea, no es por desprestigiar a mis compañeros, pero los veía más lejanos que a mis compañeros mexicanos, porque yo también toreé muchas corridas mixtas de novilleros y conviví con muchos de ellos, pero ya, o sea, me tocó torear en España con Castela, con López Simón, con toda esa gente que, oye, son los cristianos y los Messi y los Neymars del toreo, y yo los veía y decía, y ahí sí me costó, de repente también toreé una corrida de Miura, maté una de Cuadri, o sea, maté corridas de todo en España, Ujú. y ese cambio sí lo noté, pero te digo, 2 o 3 años después de la alternativa, que de hecho, en 2017, cosa que nunca he dicho en ninguna entrevista, lo voy a decir por primera vez en mi vida, 2017 de agosto, no, de julio del 2017 a junio, mayo, junio del 2018, no toreé, dejé de torear, tuve... Ay, no fue una depresión, simplemente entre lo de la novia que había comentado hace un rato, que me volvió medio loco, estúpido más bien, y que no me salían las cosas en la plaza. Me tocó un toro en Big Fest en Sac en mayo del 2017, en una corrida concurso, que fue muy complicado, yo no lo vi claro por ningún lado y pegué un petardo. Bueno, no petardo, no se me fue vivo ni nada, pero no estuve bien y no me fue bien. Toreé todavía 3 corridas más, una con Castela, otra con Paquir, y corté una oreja un día, otra, pero yo no estaba bien, ¿no? Y de hecho, 2 corridas antes de que acabara mi temporada en España, le dije a mi papá, que fue un momento complicado porque mi papá dejó toda su vida por mí y lo sufrí mucho. Y dije, papá, ¿sabes qué? No puedo, o sea, ya no lo veo por ningún lado. Fue, de hecho, las 4 o 5 frases más complicadas de mi vida, sentarme con mi papá después de torear con López Simón y Escribano, me acuerdo, en España, y decirle, oye, pues toreo yo traen 3 o 4 días después, por ahí, por un pueblo, no me acuerdo, en España con el CIT. Y mi papá, manda un parte médico porque no puedo, Mm. no me hallo. Déjate que me agarre un toro. A mí no me agarre un toro ni que me tiren los pitones, pero no quiero estar mal, no me gusta que la gente diga que estuve ahí a la deriva o a la merced.
Y dejé de torear, nunca anuncié nada porque yo sabía que no era definitivo. Yo pues tenía 19 años, yo sabía que no iba a dejar de torear, pero no lo veía por ningún lado. Y bueno, me quité, me regresé a México, medio terminé mi prepa ahí dando tumbos, me puse a estudiar una licenciatura. Y en abril, sí, en abril me llaman para torear la Feria de San Marcos. Y dije, pues sí, pues no tengo nada que perder. Fui, no me fue mal, di una vuelta al ruedo. Pero todo 2018 tampoco toreé. O sea, toreé la Feria de San Marcos y pasé todo el año sin torear. Llegó enero de 2019, que fue el año pasado, y de verdad que yo te digo, soy sincero, no había agarrado los trastos un par de veces por semana, o sea, de verdad que no de vago, porque tampoco soy de salir de fiesta y nada, pero pues como veía que nadie me ponía, pues tampoco yo estaba, la verdad, muy mentalizado, ¿no? Había intentado ir a la México durante 6 años, nunca me ponían por X o por Y razón, siempre me dejaban colgado cuando iban otros que habían toreado menos que yo. Y me llaman, te lo juro por mi vida, 6 días antes de mi confirmación, me dicen, vas a México el domingo y ¿qué haces? Yo era o sí o no. Ujú. Y yo pues obviamente si decía que no, sabía que ya era mi último clavo y dije, bueno, pues voy sabiendo que no iba a pasar nada, a menos de que pasara un milagro, porque yo no estaba, o sea, no te voy a decir que estaba gordo, pero no estaba en forma, no estaba preparado, no había toreado lo suficiente. Y fui a No habías México. entrenado. Sí, no, fíjate, ese diciembre, enero, me la pasé entrenando y preparando porque toreé en enero una corrida ahí por Valladolid, pero pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, no iba mentalizado. Y fui a México, no estuve mal, contrario a lo que dicen muchos tampoco que me quisieron crucificar, no estuve mal, cumplí, pero no pasó nada. No pasó nada y es otra de las decisiones que me duelen porque yo sabía que no iba a pasar nada. Pero tú sabes lo complicado que es el mundo taurino si dices que no a la México. Y de hecho yo estoy casi seguro porque o sea, me llamaron o me pusieron sabiendo que yo iba a dar las nalgas, ¿no? Y sí, o sea, sabiendo que no iba a pasar nada y fue como para cortarme la cabeza, ¿no? Pero no es un reproche a la empresa o a alguien específico, al revés, o sea, ellos hicieron lo que tienen que hacer, dar una oportunidad nueva, eso ya es culpa mía de no haber estado preparado, yo hago las cosas como son, pero pues sí fue, de hecho, eso me sirvió, el no haber estado bien en México me sirvió para ya centrarme de lleno, o sea, para volver a centrarme de lleno en el mundo del toro, ¿no? Desde el año pasado para acá me quité 6 7 kilos, me mentalicé y dije, bueno, si voy a México en un año o 10, el día que vaya, por lo menos, o me pego una paliza un toro, o corto 2 orejas, o voy a estar bien, pero sé que por lo menos van a decir, mira, este güey ya es otro, o sea, ya con esa mentalidad, ¿no? Que en ese entonces no tenía, ¿no? Porque entre la juventud, entre que te empiezas a descubrir cosas que no habías vivido, entre la inmadurez, pues te agarran desprevenido, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, pero si te agarran en el aspecto taurino es peor todavía, porque el toreo no es un trabajo de oficina, hay que estar al 100. ¿No será este tiempo que tuviste como ese respiro que necesitaba tu vida personal, tú como persona, como humano, en el hecho de que no habías parado? O sea, tú no paraste, Sí, no hubo un momento. sí, ¿No ahí crees está. que fue como era necesario? Sí, o sea, no lo veía necesario porque yo no era consciente que lo necesitaba. Pero después Ujú. de que sucedió todo eso y que estuve prácticamente 24 meses sin torear más que una corrida cada 7 8 meses, me di cuenta que a veces uno necesita no torear para adquirir muchas cosas que al torear seguido no adquieres. Cuando toreas seguido todo tiene velocidad, no digieres bien el, el, el toreo en sí. De hecho, lo tomaba incluso como un trabajo. Por un momento lo tomé como un trabajo cuando no debe ser, aunque ganes dinero o no ganes dinero, no debe ser así, porque el toreo no es ir meterte en una oficina 8 horas. El toreo es más que eso. Y sí, me sirvió, pero te voy a ser muy sincero también, el toreo, en mi caso muy particular, es muy de emociones, ¿no? Yo hay días que incluso ayer fui al campo, ayer toreé 4 vacas y conforme toreaba cada una me sentía cada vez peor, porque no me vistió ninguna y yo decía, no voy a volver futbolista de nuevo. O sea, yo soy tan débil mentalmente en ese aspecto. No débil en el sentido de que me rinda, ¿no? Pero débil de que cuando no me visto un animal o no me siento bien, ya soy el peor del mundo. Y cuando triunfo al revés, cuando triunfo siempre me busco peros, entonces nunca estoy conforme con nada de lo que hago. Entonces, yo de todas maneras, incluso si algún día empiezo a lograr lo que me pongo en mente, que espero que así sea, sé que aún siendo figura, si me va mal un día, me voy a sentir el peor del mundo y me voy a querer retirar, porque yo soy una persona muy voluble en ese aspecto, ¿no? Me muevo mucho por las emociones, tanto en el toreo como en la vida, pero en el toreo se nota
mucho más. Si no me han visto un toro, hago 20 caras y reniego y miento madres, ¿no? Y cuando me han visto un toro al revés, estoy sonriente y estoy a gusto. Pero al mismo tiempo es algo que no quiero cambiar porque al final el toreo es eso. O sea, para mí el toreo no es algo que debas de ensayar, ni algo que debas hacer por quedar bien con la gente, ¿no? Quizá eso me ha afectado, pero a la larga yo creo que me va a beneficiar, ¿no? El ser yo o el ser tú mismo en cualquier disciplina, pero en el toreo, el ser tú mismo, no traicionarte y hacer y expresar lo que sientes en ese momento, creo que es lo que te va a llevar al buen camino, ¿no? Por supuesto que hay que intentar ser regular y triunfar diario y estar lo mejor posible, pero te digo, el toreo es una cuestión de emociones y se ha perdido mucho, ¿eh? Te estarás de acuerdo conmigo que muchos toreros se han vuelto trabajadores del toreo, siendo grandísimos toreros, pero van ahí pensando en cortar 4 orejas en lugar de pensar en pegar 20 muletazos y creo que eso es en donde ha perdido un poquito la fiesta brava, ¿no? Yo por eso amo a Morante, y a mí me encanta ver pegar un petardo a Morante, me encanta cuando no ve un toro claro y no le pega un pase porque me parece que está haciendo él auténticamente, que no prefiere hacer eso que traicionarse a sí mismo. Sí es verdad que una persona que paga 1,200 pesos puede decir, no, oye, se pasa, pero por otro lado, lo veo como torero y digo, oye, pues no te sientes, o sea, no es como presentar un examen y decir, bueno, que no sé de humor lo presento, ¿no? O sea, estás con un toro, estás de enfrente de 20,000 personas, hace aire, te sientes mal, te pesa el traje, hay 1,000 factores que influyen, entonces me gusta ese tipo de concepto y no es que quiera imitar a Morante porque es imposible, no nadie lo va a imitar, pero esa personalidad que tiene de ser él mismo, eso es lo que intento no copiar sino seguir a mi manera. Parte de tu esencia, y bien mencionas, es el hecho emocional. Tu familia ha representado mucho para ti porque pues han sido tu apoyo, tu soporte, tu equipo, tu todo. A día de hoy, ¿cómo es ese vínculo familiar? ¿Sigue intacto? Sí, la verdad que yo en estos casi 8 años de matador, 4 o 5 veces me he querido quitar. Y muchas veces, en esas veces cuando me he querido quitar, estando solo en mi cuarto, donde esté en ese momento, me ponía a pensar, te lo juro, eso es algo muy personal que tampoco he dicho, solo porque estoy muy a gusto de hablar contigo, lo cuento. Gracias. Me pongo a pensar en los momentos en los que mi papá, siendo matador de todos en activo, yo con 7 años, lo veía, yo de reojo, él nunca se enteró, obviamente luego sí, se lo platiqué, pero yo lo veía cortando sus muletas y sus capotes, sabiendo que ya no iba a torear más por mi culpa, ¿no? Por apoyarme, vendiendo sus trajes, pues mi mamá, todo ese tipo de esfuerzos, ¿no? Pues dejar de ir unas vacaciones por mandarme a mí a España, que fíjate, hasta me emociono, o sea, yo no soy de emocionarme, pero digo, yo muchas veces me he frenado de dejar de ser torero por ellos, no porque me obliguen, pero decir, oye, algo me vieron que todavía yo no veo, para haber hecho tanto por mí y yo ahora, oye, ya con 3/4 del camino recorrido no lo puedo dejar. Y ya el colmo de los colmos fue el otro día de mi abuelo, fue el cumpleaños de mi mamá y se empedó mi abuelo y mi mamá y yo también con ellos. Y ya mi abuelo, mi borracho, me abrazó y me dijo, hijo, yo no me quiero morir sin verte triunfar. Y dije, no, pues no sé cómo le voy a hacer, pero antes me dejo matar por un toro que no darles alegría a mi abuelo, que pues te refuerzo lo que dijiste, sí, sí, el vínculo, más que nunca, o sea, incluso más que nunca, porque sí he vivido momentos difíciles en los que me he peleado con mi papá, con mi mamá, porque no son gente fácil, pues son gente del toro, que pues al final de cuentas, pues tú sabes, el toro es un medio político, aunque sea un medio profesional ajeno a la política, es político y se mueve por políticas y nunca le puedes caer bien a todos, ¿no? Y siempre has hablado mal de mi papá, de mi mamá y como de todos, ¿no? Al final de mí me pueden hablar mal, de Antonio Barrera, de Mariano, de Zulaika, de todos hablan mal algunos y otros hablan bien, el toro es así, de esa manera, pero claro, cuando hablan mal de tu mamá o de tu papá, tú no piensas en ellos como taurinos, piensas como papá o mamá, y pues sí, hubo sus momentos difíciles porque yo sentía que eran una traba para mí, cuando no lo eran, porque al final, qué más querían para mí que lo mejor en mi vida? Y te digo, al final, si hoy soy torero, aparte de, porque es mi vocación, es gracias a mi familia, al Galo, mi hermano, cuando me dejé de torear esos 9 meses, si no es porque este güey me dice, oye, vente a entrenar conmigo, no tengo quien me envista, no tengo quien entrenar, yo hubiese agarrado 30 kilos, porque yo de por sí soy de complexión gordita, y si no es por mi hermano también,
Yo no, digo, quizá he triunfado en la vida en otro aspecto, porque yo soy una persona inteligente y me gusta aprender y estudiar y todo, pero quizá no en el toreo como quizá es lo que me pueda tocar algún día. Claro. Y mira, ahorita estaba escuchándote y te veían tanto y veían tanto talento o algo que tú no ves. Ese sentido en el que tu mamá hasta te ponía videos de De cornada cornadas. para, para que tú te dijeras, bueno, está bien, ya no, ¿no? Sí, 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 pero fíjate, mi mamá tiene más cojones que mi papá. Mi papá, mi papá es torero y tuvo 17 cornadas y hay veces y con la mirada, cuando sale un toro complicado, me dice, oye, tira por la calle en medio, dóblate y a matar, porque pues es mi papá y él sabe lo que es una cornada. Y mi mamá es un poco inconsciente en ese aspecto. Él me dice, oye, o sea, de hecho me dice así, oye, cabrón, eres matador de toros, te la juegas, o sea, que te valga madre. Digo, mamá, si fuera tan fácil, mija, o sea, ¿qué te puedo decir? Y fíjate, mi mamá de cuando yo era niño era al revés, porque me veía como pues, su bebé, su primer hijo, Claro. y pues le daba miedo, ¿no? Pero cuando vio que me metí de lleno, que me sacrificaba, pues me dijo, oye, si de verdad estás dejando tanto por esto, cuando estés delante, haz lo que tengas que hacer. Y mi papá no, mi papá es al revés, mi papá es la persona más miedosa y más protectora conmigo. Vamos al campo y me dice el ganadero, don Luis, que es donde voy seguido a tentar, agarra las vacas que quieras. Y digo, esta y esta. Y dice mi papá, no, mi papá habla así con este acento, lo voy a imitar, porque es francés. No, esta vaca está muy astifina, agarra otra. Le digo, no, coño, no pasa nada. O sea, mi papá es muy protector conmigo, ¿no? Cosa que mi mamá no. Y es raro porque al revés, era, o sea, de niño era totalmente distinto. Mi papá no quería que, mi mamá no quería que toreara, no porque no le gustara, pero oye, era su niño, no quería que me pudiera pasar algo. Y luego se cambiaron los roles por completo conforme fui creciendo. Esa ilusión que tenías cuando mataste tu primer becerro a los 6 años, ahora que tienes 22, ¿ha cambiado en algo? ¿Esa misma emoción la sientes o ha cambiado en algo? Tengo como 703.400 millones de veces más miedo que antes, porque pues ya soy Ya consciente de eres lo que me... consciente. Claro, de niño me revolcaban 30 veces por día y me levantaba y no pasaba nada. Pero al mismo tiempo ese miedo que achaco yo al nunca haber tenido una cornada, porque paradójicamente he toreado más de 1,000 festejos en público, entre becerrista, novillero y matador, y nunca he tenido una cornada. La necesito, o sea, no la quiero, pero la necesito para superar ese, o sea, yo le pregunto a mi hermano, que mi hermano tiene dos, y ha toreado Ujú. un cuarto de lo que yo he toreado. Y eso es lo que ha cambiado, ¿no? El sentido también de la responsabilidad. Yo ahora, si no me veo para un lado, prefiero decir que no y no voy. De hecho, he dicho que no muchas veces a compromisos importantes en España porque no me veía a la altura. Para matar toros, sí, yo mato toros con 700 kilos, pero una cosa es ir a matar un toro, otra cosa es ir a triunfar. Y si no te ves para ir a triunfar, mejor no vayas. Que eso es lo que debía hacer en muchas ocasiones y no hice por las ganas quizá y la prisa que ahora ya no tengo. Ahora tengo un nuevo apoderado, hace 2 semanas lo anuncié, Mariano González, y justo hoy en la tarde hablé con él después de correr, le dije, mira Mariano, prefiero tardarme 3, 4 años, pero ir tranquilito y paso a paso que, oye, te llaman para ir a México en 2 meses, no, o sea, no porque al final va a ser lo mismo, igual y no pasa nada y me voy a tener que esperar otros 3, 4 años para que me vuelvan a poner y prefiero ya no tener esas prisas que tenía de niño, la verdad. Y qué importante es conocerse. Pocas veces la gente tiene la oportunidad, y eso sí lo veo como oportunidad, de conocerse a sí mismos y saber sus límites, bueno, no, sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y de ser Sí. consciente, este no es el momento, me voy a esperar un poquito. Sí, y aparte, yo creo que eso habla un poco de la madurez de la persona, ¿no? Que quizá un poquito antes no lo veía de esa manera, ¿no? Entre que uno quiere hacer su figura, ganar dinero, ser famoso, pierde mucho uno la realidad de lo que es el mundo del toreo, ¿no? Y yo la perdí, hubo un momento que la perdí. Lógicamente, tenía 17 años, 16 años y pues normal, quieres comerte el mundo, ¿no? Y bueno, conforme fui creciendo, fui pegando petardos de la vida en general, no solo del toreo, me fui dando cuenta que no es así, o sea, no porque triunfes con 40 años eres menos que el que triunfó con 20. Entonces, Ujú. me fui dando cuenta de eso, o me estoy dando cuenta de todo eso, y pues me está sirviendo, soy mucho más feliz, quizá tengo menos y toreo menos y me saluda menos gente y me piden menos fotos, pero soy más feliz que cuando me pasaba todo eso porque ya pienso en mí, o sea, no pienso o sea, pienso en mí como persona, de levantarme y decir, oye, voy a entrenar pensando en 5 años, mi meta, ir a Madrid.
por ejemplo, ¿no? O sea, no pensando en cortar 4 orejas en Juchipila o en Mérida o en Motulo, en donde sea, no. Mi meta es esta y bueno, llegará, no llegará, pero sí, los años me han ayudado, aunque todavía esté joven y tenga 22, que es una ventaja, porque a mi edad apenas están tomando la alternativa la mayoría. Sí. Es una ventaja, pero también es una desventaja, porque también ya me han visto en todos lados, y quién coño quiere poner a alguien que ha sido visto en todos lados. Entonces, pero bueno, juego con más, viéndolo como una ventaja, ¿no? Por el tema de la edad, mucha experiencia para la edad que tengo, comparado con otros. Y bueno, espero que me sirva en el futuro, no sé. Yo, mira, lo que sí te puedo asegurar, Lu, y lo pensé hace 7, 8 meses, vivimos una tragedia en la casa, en la familia. Se murió una persona muy cercana a nosotros y me di cuenta que al final la vida es... Soy una persona con 24 años, de mi edad prácticamente, y se murió sin pena ni gloria en un coche. Yo dije, oye, ¿qué más da si me tiene que agarrar un toro un día y me parto por la mitad? Al final de cuentas, no pasa nada, ¿no? Y me sirvió, obviamente no me hubiese gustado que sucediera, pero me sirvió ahora me está sirviendo para cada vez que voy a torear o cada vez que voy a entrenar o a correr, que estoy cansado y ya me estoy muriendo, no, piensa en esto, a mentalizarme, ¿no? De que la vida mañana igual ya no está. Para mí, para mi papá, para mi mamá, para el que sea, ¿no? Y aunque suene crudo, las desgracias sirven para eso. Me han pasado desgracias taurinas, ¿no? De pegar petardo, de que se muera gente cercana a mí, como Fandiño, Víctor Barrio, que los conocía personalmente, o el maestro Pana, que era muy allegado a la familia. Pero cuando sufres algo de verdad que te mueve y te duele y te cambia la vida, te cambia todo, no solo en la vida personal, sino en el tema taurino. No sé si tú te debes acordar, el año pasado, en octubre, se tiró de espontáneo Hernández Medina en la México, que es mi mejor amigo. Y ese día es cuando había fallecido mi tía, que es la mamá de los niños que te comenté fuera del aire, obviamente, con los que están aquí, que ya son como mis hijos, porque pues, están viviendo en mi casa de ustedes. Yo le llamé a Yusef y le dije en la mañana, oye, acompáñame, yo estoy muerto, yo 3 días sin dormir con el accidente, ayudando a mi tío, porque pues mi tío sobrevivió, gracias a Dios, mis sobrinos también, pero ya no puedo, o sea, estoy reventado, es el velorio hoy, necesito que me ayudes a manejar, yo tengo que ir a ver los papeles, recibir el cuerpo. Y él me contestó, no puedo, estoy ocupado en mi rancho. Yo dije, coño, ¿qué le pasa a este tío? Mi mejor amigo me deja tirado en el día más jodido de mi vida. Y estaba yo en el velorio a la 1 de la mañana y veo en Twitter, torero yucateco se tira en la corrida de México. Después me dije, hijo de la gran... O sea, ahí me di cuenta de lo que había hecho. Y a las 3 de la mañana me marca y me dice, mira, yo no me iba a tirar, me culé al final, pero antes de tirarme me acordé de Pati, mi mamá, mi tía, y dije, se murió ayer sin pena ni gloria, en el sentido de que, pues, de una manera trágica. ¿Qué más da tirarme de espontáneo? No va a pasar nada, me voy a meter al bote una noche, no hay pedo. Y él me abrió los ojos en ese aspecto y dije, mira, o sea, al final de cuentas la vida es de decisiones. Y sí, cuando uno se autoconvence de tomar una decisión importante, es como una apuesta, tienes 50 de ganar y 50 de perder, pero no pierdes nada al final de cuentas, ¿no? Entonces, te digo, todo eso me ha servido los años y sobre todo las malas experiencias. Suena paradójico, pero más las malas que las buenas a ser la persona que soy hoy, ni mejor ni peor que nadie, pero sí alguien que considero ya mucho más, pues, realista, ¿no? En todo aspecto de la vida. Y más maduro. Poco a poco la experiencia, la vida, los golpes te hacen madurar. Se nos pasó muy, muy rápido esta entrevista. Desgraciadamente. Pero te agradezco enormemente y hay muchísima gente conectada, ya no nos va a dar tiempo de leer todos, pero estaba por ahí el apoderado Alejandro Peláez, Javier Fuentes, Viva el Toreo. Hay muchísima gente conectada, matadores, sí, sí. Muchos, y tienes muchas fans también, es importante. Pero sí, te agradezco, sí. porque sabes que la gente auténtica muchas veces es muy juzgada porque no conocen a fondo su verdad y su historia. Y yo te agradezco enormemente esta parte porque yo creo que quitamos un poco de tabús y de malos pensamientos o de perspectivas que tenían hacia ti, malas perspectivas, y vemos ese lado humano y tan bonito que tienes de una familia tan unida que por algo estás aquí. Porque si no hubiera esa unión y esa fuerza y ese apoyo que ustedes tienen, tanto tú como el Galo, de su familia y el apoyo que han tenido constantemente desde que eran pequeños, yo creo que pues no estarían acá.
Sí, no, Así es. totalmente. Te Totalmente, la agradezco verdad. mucho, ¿no? Perdón, perdón. No, al revés, no, gracias a ti. Cuando hablamos el otro día te dije que encantado, por un lado, por estar contigo y por otro lado también por lo mismo que tú dices, que la gente, yo me desesperaba mucho, ya ves en Twitter, yo le contesto a todo mundo y me da igual ser lépero a veces, pero prefiero que vean cómo soy de verdad, porque tiene la gente un poquito desgraciadamente por culpa de muchos compañeros, como que el torero es un extraterrestre y no tiene una vida fuera del toreo, que no se Sí. puede expresar como una persona más, y yo quiero romper un poquito con eso, no tanto por trascender como famoso, no. Un día, antes de acabar, perdón que te interrumpa y haga un paréntesis, tuiteé una tontería, yo soy antimadridista, odio el Real Madrid, y tuiteé algo en contra del Real Madrid, y un güey No, español sí, me puso, ¿tú crees que siendo torero puedes tuitear eso? Y yo le puse, yo tuiteo lo que se me salga de las narices, es mi Twitter, yo no tengo, o sea, mientras no sea de toros y no genere polémica en mi ámbito, yo soy uno más, yo pago un boleto para ir a un partido de fútbol, tengo mi claro. Sky y veo un partido de fútbol y es mi bronca si quiero opinar del Madrid, del Barcelona, de Peña Nieto, del que sea, porque soy una persona más en la vida. Y a mucha gente le he caído peor todavía por eso, pero al final de cuentas, mira, como tú dices, hay que ser auténticos, ¿no? Y el que me quiera bien y el que no, pues que vaya a coger amapolas al campo, ¿qué te voy a decir? Ya no es cosa mía. Exacto, no, no se le puede dar gusto a toda la gente y precisamente así, auténtico y natural, es como nosotros apreciamos mejor. Muchísimas gracias, te deseo todo el éxito del mundo. Espero que Gracias a haya ti, Lu. oportunidad más adelante de poder hacer una entrevista un poquito Parte más buena. 2. La parte 2 con mi chilito Lacrabel. Muchísimas Esperemos que gracias a sí. toda la gente que se conectó, de verdad. Gracias Esto a lo todos. tenemos aquí guardado, pero muchísimas gracias, mi chilito, y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias a ti y bueno, un fuerte abrazo y esperemos vernos pronto. Cuídate mucho. Así será. Bonita noche. Hasta luego.